Sarah Michelle limpió la última mesa en la esquina del Riverside Café, con los pies doloridos tras otro largo turno. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas industriales, proyectando largas sombras sobre los desgastados suelos de madera. Llevaba 3 meses trabajando doble turno, intentando ahorrar lo suficiente para terminar su carrera de enfermería. El café no era lujoso, pero tenía personalidad. Paredes de ladrillo visto, muebles desparejados y el tipo de café auténtico que hacía que los clientes habituales volvieran. A Sarah le encantaba el lugar, incluso cuando sus propinas apenas cubrían el viaje de autobús a casa. Estaba a punto de cerrar el cartel cuando lo vio por la ventana. Un hombre con ropa andrajosa, el rostro curtido y la mirada cansada, estaba afuera, mirando el menú con una añoranza que le conmovió el corazón. Sarah lo había visto antes, durmiendo en la puerta del edificio abandonado de enfrente. El dueño, el señor Patterson, solía ahuyentar a cualquiera que pareciera no poder pagar. Pero el señor Patterson se había ido temprano hoy, quejándose de una cita con el dentista. El hombre se llevó la mano al bolsillo, y Sarah lo vio contando monedas en la palma. Sus hombros se encorvaron al darse cuenta de que no tenía suficiente. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Sarah abrió la puerta. «Estamos a punto de cerrar», dijo con suavidad. «Pero acabo de preparar una cafetera recién hecha y hay un sándwich que se va a echar a perder. ¿Te apetece?». Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Una mezcla de sorpresa y cansancio. «Puedo pagar», dijo en voz baja, extendiendo su puñado de monedas. «Tengo $163. Te diré que», dijo Sarah con una cálida sonrisa. «Quédate con ese dinero. De todas formas, esta comida iba a la basura. Pasa antes de que se enfríe el café». El hombre dudó en el umbral, como si entrar en el cálido café fuera a romper alguna regla tácita. Pero el hambre y el frío de la tarde le ganaron y entró. Sarah lo acompañó a un reservado de la esquina y le trajo una taza de café humeante, un sándwich de pavó y un trozo de tarta de manzana. «Soy Sarah», dijo, sentándose frente a él un momento. «Me llamo James», respondió con la voz ronca por la inactividad. «James Whitmore». Mientras James comía despacio, saboreando cada bocado, Sarah se encontró hablándole, no con lástima, sino con genuino interés. Le preguntó cómo le había ido el día, cómo llevaba el invierno que se acercaba. James hablaba con cuidado, eligiendo las palabras con una precisión que la sorprendió. Habló de la biblioteca donde pasaba las mañanas leyendo, del cambio de estación en el parque, de pequeñas bellezas que la mayoría de la gente pasaba por alto. «Tienes un buen corazón», dijo James finalmente, mirándola con ojos que parecían ver más allá de su uniforme desgastado y su rostro cansado. «Eso es raro hoy en día». «Todos merecemos amabilidad», respondió Sarah simplemente. «Todos pasamos por momentos difíciles. Eso no nos hace menos humanos». James asintió lentamente, con algo indescifrable en su rostro. «No, no lo hace». Después de que terminó de comer, Sarah le preparó otro sándwich para más tarde y le sirvió café en una taza para llevar. James intentó de nuevo darle su puñado de monedas, pero ella las cerró con cuidado. «Guárdalas para cuando realmente las necesites», dijo. James se quedó en la puerta un buen rato, mirándola. «Gracias, Sarah. Me has dado más de lo que crees». Esa noche, Sarah tomó el autobús de vuelta a su pequeño estudio, con la cartera más ligera de lo debido. Había usado su propia propina para cubrir el coste de la comida de James, sabiendo que el señor Patterson se daría cuenta si la caja registradora no cuadraba. Pero al mirar las luces de la ciudad, sintió una calidez que no tenía nada que ver con el ruido de la calefacción que resonaba en el techo. A la mañana siguiente, Sarah llegó a su turno y se encontró con una escena inusual. Un elegante coche negro estaba aparcado fuera del café y dentro el señor Patterson prácticamente rebotaba de nervios. «Sarah, aquí estás», dijo con voz tensa. «Tenemos una visita muy importante hoy, un posible inversor. Necesito que todo esté perfecto».
Sara se ató el delantal y se puso a trabajar, asegurándose de que todas las mesas relucieran y el café estuviera recién hecho. El ajetreo de la mañana llegó y pasó, pero no había rastro de ningún inversor. Justo antes del mediodía, la puerta se abrió. Sara levantó la vista de la máquina de expreso y se quedó paralizada. En la puerta estaba James, pero no el James que había conocido el día anterior. Este James llevaba un traje gris oscuro impecablemente entallado, el pelo pulcramente cortado y los zapatos lustrados. Pero su mirada era la misma, amable y conocedora. «Hola, Sara», dijo en voz baja. El señor Patterson se adelantó corriendo, con la mano extendida. «Señor Whitmore, bienvenido al Riverside Café. Soy Gerald Patterson, el dueño. Hablamos por teléfono». La mente de Sara daba vueltas. El señor Whitmore, el inversor. ¿Pero cómo era posible? James estrechó la mano del señor Patterson brevemente, pero su atención seguía fija en Sara. «En realidad, señor Patterson, ha habido un cambio de planes». Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. «No me interesa invertir en su cafetería». El señor Patterson enfureció. «Pero pensé, me interesa comprarla», continuó James. «¿De una vez? Los abogados han preparado los papeles. Estoy dispuesto a ofrecerle bastante más que el valor de mercado con la condición de que la venta se cierre hoy», balbuceó el señor Patterson, con los ojos muy abiertos. «¿Hoy? Pero necesito tiempo para pensarlo». «La oferta vence en 1 hora», dijo James con calma. «Tómalo o déjalo». 45 minutos después, el señor Patterson salió de la cafetería, un hombre considerablemente más rico, con aspecto aturdido pero complacido. A los clientes restantes se les había pedido cortésmente que se fueran, y Sara se quedó sola con James en el café vacío. «No entiendo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. James se sentó en la misma mesa de la esquina donde había cenado la noche anterior. «Sara, necesito contarte una historia. Hace 5 años, yo estaba donde tú estás ahora, trabajando duro, intentando construir algo, creyendo en la bondad. Entonces mi socio me traicionó, me incriminó por delitos financieros que no cometí. Para cuando demostré mi inocencia, lo había perdido todo: mi empresa, mi casa, mi esposa, mi reputación». Sara se hundió en el asiento frente a él, escuchando atentamente. «Pasé 2 años en las calles», continuó James. 2 años aprendiendo lo que es ser invisible. Que la gente te mire a través de ti como si no existieras. Al principio me enojé, luego me deprimí. Había perdido la esperanza en la humanidad. Pero ahora te va bien», dijo Sara. James asintió. «Hace 6 meses, un viejo amigo me encontró. Nunca creyó las acusaciones en mi contra y había estado trabajando para limpiar mi nombre por completo. Una vez que mi reputación se restauró, descubrí que algunas de mis inversiones habían crecido durante mi ausencia. Ahora soy más rico que nunca. Entonces, ¿por qué estabas afuera de mi cafetería? ¿Ayer vestida como?» Sara se detuvo como un vagabundo. James terminó la frase con suavidad. «Porque necesitaba saber algo. He estado poniendo a prueba a la gente, Sara. Voy a negocios vestida como ayer, viendo cómo me tratan. La mayoría de los sitios ni siquiera me dejan pasar. Los que sí me atienden, a regañadientes, con un asco apenas disimulado. He estado en más de 30 establecimientos en esta ciudad». La miró con una expresión de profundo respeto. «Eres la primera persona que me trató como a un ser humano, que dio sin esperar nada a cambio, que se sentó conmigo y me habló como si importara». Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Cualquiera lo habría hecho». «No», interrumpió James con firmeza. «No lo harían. Créeme, lo sé. Hiciste algo extraordinario, Sara. Y lo hiciste cuando menos te lo podías permitir. Te vi usar tu propia propina para pagar mi comida. Te vi darme comida que en realidad no se iba a desperdiciar.
que probablemente planeas llevar a casa para tu propia cena. Sara se miró las manos, avergonzada. Ahora soy el dueño de este lugar, dijo James. Y me gustaría ofrecerte un puesto, no de camarera, sino de gerente. El sueldo es de 60,000 al año con todas las prestaciones y ayuda para la matrícula. Tendrás la autoridad para contratar a tu propio personal y convertir este café en algo especial. Sara levantó la cabeza de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. James, no puedo. Tú sí, dijo. Y lo harás porque entiendes algo que la mayoría de la gente olvida. Que cada persona que entra por esa puerta tiene una historia, tiene dignidad y merece respeto. Este café va a ser un lugar donde todos son bienvenidos. ¿Donde la amabilidad es lo primero del menú? Pero no tengo experiencia en gestión, protestó Sara. Tienes algo más importante, respondió James. Tienes carácter. El resto te lo podemos enseñar. Cuento con gente excelente que puede ayudar con las operaciones y las finanzas del negocio. Lo que necesito de ti es que sigas siendo exactamente quien eres para crear una cultura donde se valore a las personas. La mente de Sara daba vueltas. 60,000 al año, prestaciones, ayuda para la matrícula. Podría terminar su carrera de enfermería sin trabajar hasta el agotamiento. De hecho, podría ahorrar dinero, tal vez incluso ayudar a su madre con sus gastos médicos. ¿Por qué haces esto?, preguntó. James sonrió y, por primera vez, vio que el peso que llevaba se aliviaba un poco. Porque cuando no tienes nada, Sara, aprendes lo que realmente importa. Y cuando tienes una segunda oportunidad, aprendes a reconocerla en los demás. Ayer me diste más que una comida. Me devolviste la fe en la humanidad. Se puso de pie y extendió la mano. ¿Qué dices? ¿Me ayudas a convertir este lugar en algo que importe? Sara le tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Sí, por supuesto. Durante los meses siguientes, Riverside Café se transformó. El menú se amplió para incluir opciones de pago libre para quienes tenían dificultades económicas. Se reservó un rincón con café y pasteles gratis todas las mañanas para quien los necesitara, sin hacer preguntas. Sara contrató personal que compartía sus valores, personas que habían superado sus propias dificultades y entendían el poder de la compasión. El café se hizo conocido en toda la ciudad como un lugar donde todos pertenecían, donde el hombre sin hogar y el ejecutivo se sentaban uno al lado del otro, donde la dignidad nunca se medía por el tamaño de la cartera. James venía todas las mañanas, sentado en su rincón con su café y el periódico. También había hecho otras inversiones. Otros negocios se basaban en el mismo principio, que la amabilidad no es debilidad y que como tratamos a los más vulnerables define quiénes somos realmente. Sara terminó su licenciatura en enfermería y empezó a trabajar a tiempo parcial en la clínica de salud comunitaria mientras seguía administrando la cafetería. Nunca olvidó la noche en que le dio de comer a un desconocido. Nunca olvidó cómo un pequeño acto de bondad había transformado sus vidas. Y a veces, tarde por la noche, cuando la cafetería estaba tranquila, se sentaba en ese rincón y se maravillaba del camino que había tomado su vida. Había aprendido que los mayores tesoros no se encuentran en las cuentas bancarias ni en los currículums, sino en las conexiones que hacemos y la compasión que mostramos. James tenía razón en una cosa: todos los que entraban por esa puerta tenían una historia. Y ahora, gracias a un sándwich y una taza de café compartidos con amabilidad, algunas de esas historias tenían la oportunidad de un final mucho más feliz. Si esta historia te recordó que la amabilidad siempre regresa, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más historias sobre compasión, segundas oportunidades y las inesperadas maneras en que nuestras acciones repercuten en el mundo. Comenta abajo sobre alguna ocasión en la que un pequeño acto de bondad haya marcado una gran diferencia en tu vida. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy.